Muy buenas tardes. Los saluda como todos los viernes de 19 a 21 horas Guillermo Lanfranconi en otra edición de Hora Liberada en la sintonía de www.radionuevafuerza.com. Hoy, por suerte, acompañado por el amigo, compañero, productor Gabriel Fernández Gasalla. Digo por suerte y me alegra que esté mejor de salud. Ya estás plenamente recuperado por lo que veo, Gabriel, ¿no? Sí, buenas noches. Bueno, digamos que hay medio entre algodones todavía, pero sensiblemente mejor respecto a cómo me tuvo los primeros días de junio, las alergias, las rinofaringitis. Estás con alguna secuela de aquel. Siempre quedan secuelas de eso, sí, un poco, ¿no? Pero hay que cuidarse con el frío, ¿no? Los cambios de clima y demás. Pero bien. Un gusto estar nuevamente aquí en esta radio, haciendo Hora Liberada junto a vos, Guillermo. Ojalá no se reitere, no solo por el gusto de tenerte acá, sino por tu salud, ¿no? Bueno, gracias. Que te agarra bastante fuerte. Bueno, a ver, vías de comunicación. Pueden enviarme WhatsApp al 11 5922 9119. Seguirme en Twitter y mandarme mensajes, @GuilloLanfran_OK. En Instagram soy @GuilloLanfran. La página de Facebook Hora Liberada y mi perfil de Facebook también Guillo Lanfran. Para simplificar la comunicación, generalicé el nombre en Guillo Lanfran. A ver, ¿qué tenemos para hoy? Acá mi amigo Gabriel siempre en la semana me pregunta el que sabe y arma el flyer de difusión del programa. Me dice un nombre para tu informe y para tu editorial, que yo a veces digo, siempre digo, no me gusta hacer editoriales, pero al final creo que está bien, porque así como me gusta marcar agenda, especialmente con los informes, con la línea editorial del programa, bueno, justamente con los editoriales unos minutos, insisto, aunque no me gusta mucho ser periodista de atril o de editorial, a veces ni a mí me interesa mi opinión, pero está bueno sentar la base sobre algún tema de la actualidad, a ver qué está pensando uno y a ver qué piensan los oyentes, si lo comparten o no, ¿no? Llamar al debate sobre esta loca realidad política argentina. Y cuando pensé en la editorial pensé en Sergio Massa y dije de pensar en meter preso a los ñoquis de la Cámpora y morarse por ellos. Ya voy a avanzar un poquito en esto. Pero uno dice, en Argentina vos te vas 30 años, no cambió nada. Pasaron 2 días y cambió todo. Es una locura, ¿no? Porque que el Lustó, Rinaldi, que el Central que ya no tiene reservas y el dólar blue empieza otra vez a dispararse. Carrió, bueno, la interna también de Juntos por el Cambio en Santa Fe, que realmente es dinamita pura. Y decir, bueno, de todo esto, cómo trato todo esto. Pero a mí se me ocurrió el tema de, insisto, Sergio Massa. Lamentablemente el nivel actual de la política argentina es muy malo, con algunas honrosas excepciones que me cuesta encontrarlas, pero es muy malo. Dice, ¿cuántos personajes hay siniestros, no creíbles en la política argentina? ¿No? CFK, estuvo Boudou, Devido, Moreno, el fallecido Néstor Kirchner, el mismo que se cree el Kennedy, Costa Pobrense, Martín Lustó, cuántos hay, la lista es interminable, ¿no? Larreta, y se me ocurre Massa, ¿no? Massa para mí es realmente peor que Cristina Fernández de Kirchner, que Alberto Fernández, otro siniestro, inmoral. Porque, a ver, Alberto Fernández había criticado duramente varios años a Cristina Fernández de Kirchner y después cuando aceptó que ella lo candidatea a presidente, volvió a ser cristinista. Pero Sergio Tomás Massa había dicho que iba a meter preso a quienes ahora son sus jefes y socios. Fue bastante más allá, ¿no?, que lo que había ido Fernández con críticas. Yo no me acuerdo de haberlo tratado de delincuente Fernández a Cristina Fernández, pero sí lo hizo en el estadio de Vélez, si no me acuerdo mal, Sergio Massa con la gente de la Cámpora. Bueno,
realmente los ñoquis de la cámpora. Uno está viendo estos días el perjuicio que le ocasionaron a miles de pasajeros en Aeroparque a través de la empresa Intercargo, manejada justamente por la cámpora, y realmente no son trabajadores buenos o malos, son delincuentes, no son otra cosa. Y Sergio Massa había pasado de eso, ¿no? Había pasado de meterlos presos, a trabajar para ellos, y ahora, como yo dije hoy en Twitter, primero se inmoló Fernández al aceptar ser presidente y obedecerle 4 años o ser 4 años lo mismo que ella. Y segundo, y ahora Sergio Massa, al aceptar esta supuesta candidatura de unidad, que sería unidad con H, porque para hundirse, si fuera un poquito inteligente, aparte que está desesperado por el poder, diría, no, yo tiene 51 años, espero, veo el 2027 como el panorama, 2025, yo diputado, ¿no? Digo yo, ¿no? Sin jugar sus ideas, como una estrategia política. Hoy en día el supuesto oficialismo, esta mafia que nos gobierna, está destinada con mucha suerte a ser segunda en la elección, y lo más probable es que sea tercera. Y él no sabe eso. Es decir, como digo, que sea con sano egoísmo, me cuido políticamente y me guardo para la próxima elección, que insisto, hasta la edad, no sé, bueno, pero después digo, su ambición de poder lo mata y lo lleva a inmolarse, porque si uno ve la boleta, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, a nivel nacional va a ir al presidente. La verdad que no gana ni que hagan un fraude descomunal. Quédense tranquilos, los que están soñando que puede nada, no gana. Así, lo firmo. Y al gobernador Kicillof puede retenerlo. Más o menos, tiene posibilidades, sí tiene, no digo que no es el favorito, pero puede retener la gobernación. Después va a ser intendente, según cada intendente, alguno puede seguir, otro no. Senador, no sé si va de Pedro, primer senador, que por lo menos un senador van a meter. A diputado, bueno, una cantidad van a meter, aunque van a ser la peor elección de la historia. En eso, lo dije hoy en Twitter, estoy eternamente y enormemente agradecido a este trío gobernante de mafiosos y delincuentes inútiles. Porque la verdad, después de 16 años cumpliendo este mandato del kirchnerismo, estos últimos 4 volvieron claramente para autodestruirse. No fue la oposición que los derrotó, no fue el campo, no fue la clase media, no fue la ciudadanía, no fue el fondo, porque el fondo los está todavía acompañando y están puteando en Washington para no soltarle la mano, porque saben que si le sueltan la mano cae el fondo, cae Argentina, no cae este gobierno desastroso. Y ya se están yendo. Entonces están viendo cómo terminan con esta mafia y empiezan a tratar con el próximo gobierno. Que yo tengo un palpito de quién será, pero no importa ahora eso. Entonces, insisto, no sé qué le pasó a Massa, tampoco me preocupa mucho, ¿no? Pero vuelvo y cierro este breve editorial referido al supuesto oficialismo, porque el oficialismo en un gobierno es una fuerza política que gobierna, un buen o mal gobierno. Acá es el mal gobernando, por eso no quiero ni llamarlos oficialismo. Son una banda de inútiles y delincuentes. Porque con otros gobiernos, acá y en el exterior, habrá habido corrupción, pero hay inteligencia y a veces hay cierta gestión. No defiendo, lo roban, pero hacen, pero digo, hay un nivel de control, de autocrítica, de, a ver, estas ideas, vamos para allá, estamos yendo mal. Este gobierno no le importa nada de sus errores, comete un error y lo profundiza, no es que lo corrige. Y si comete un error, encima después sale o el presidente o la vocera, es culpa de la oposición, es culpa del fondo, es culpa del mercado, es culpa de... ¿no? O lo minimizan. Ahora el dólar subió unos pesos, lo minimizan. Claro, subió a 24 pesos, 28 pesos en una semana. Mirá vos. Y en su gobierno subió, creo que, si no me equivoco, debería en 50 cuando asumieron, aproximadamente.
y ahora ya están 515, 520. Y el viernes que viene, bueno, actualizamos, pero redondeando se multiplicó por 10, unos pesos, mira. Y como le decía, de otros temas, que también lo podemos sumar a la editorial y al debate con Gabriel y con ustedes. Primero esta locura de, a ver, a mí los monólogos de Rinaldi, Franco Rinaldi, no me parecían para nada graciosos. Realmente yo lo escuché una parte, no escuché plenamente. Pero digo, chico se cree gracioso. Yo que la verdad me considero gracioso. soy irónico por lo menos. Después si es bueno o malo es otra cosa. Opinan los demás, como opino de Rinaldi. Digo, no tiene nada de gracioso lo que yo escuché de Rinaldi. Quizás nos llame el debate decir cuál es el límite del humor. ¿Hasta dónde hacemos humor sin herir una persona, una colectividad, a determinada orientación sexual, a determinada religión? ¿Hasta dónde hago humor sin herir a un judío, a un homosexual, a un petizo, a un hombre, a una mujer? Eso es un largo tema de debate, creo. Es muy largo. Pero me parece que si hacemos humor, eso también hay que ser flexible en ese límite y permitir reírnos de un cristiano, de un musulmán, de un judío, sin, insisto, dañarlos y sin discriminarlos. Pero bueno, hay un límite que lo tiene que, quizás hasta es personal, ¿no? Hasta donde uno soporta o respeta que se haga humor con, insisto, una orientación sexual, una cuestión física, de salud o con alguna creencia religiosa. No sé cómo lo ves, Gabriel. Mirá, yo creo que en la libertad de expresión, o sea, en el derecho a ejercer la libre expresión, y juegan ciertos elementos que están muy ligados a el ejercicio de derechos y la obligación de cumplir ciertas obligaciones, ¿verdad? Yo soy un defensor a ultranza de la libertad de expresión, como un derecho. Yo creo que en Occidente, si algo caracteriza a Occidente, que está en crisis, ¿no? La idea de Occidente, de los valores de Occidente, pero si hay algo que ha caracterizado la cultura occidental, la democracia que supo cultivar Occidente a lo largo de siglos, es el derecho a la expresión. Pero además, o complementario a esto, o necesariamente complementario a esto, tenemos que entender que el ejercicio del derecho siempre tiene una restricción en las obligaciones y en hacerse cargo de lo que uno dice. Yo creo que Franco Rinaldi, es Franco, ¿no? Sí, Franco Rinaldi. Pudo expresarse así, de hecho lo hizo, y además es materialmente imposible ejercer una restricción a la libertad de expresión, porque tendríamos que tener algún chip que anticipe lo que vamos a decir y ponernos una policía del pensamiento, ¿no? Claro. Lo que tenía que asumir él, si alguien se sintió ofendido por sus dichos, es someterse a esa obligación que genera la libertad de expresión, que es hacerse cargo de los dichos y, si es necesario, pasar por la justicia y defenderse en ese ámbito. Él pasó por algo similar también, días atrás, ¿no? Se habían burlado de él, o alguien había hecho una alusión a su condición de discapacitado. Sí. Bueno, entonces estamos ante un caso, de un lado y del otro, del ejercicio de la doble moral, del doble rasero. Esto es muy común en Argentina, y en la política argentina. Cuando tocan a los míos, pongo el grito en el cielo. Y cuando yo toco a los del otro lado, bueno, le bajo el precio, no fue para tanto. Hay que hacerse cargo, pero déjame redondear con esto, ¿no? No te quiero acaparar la editorial, Guillermo.
son síntomas más profundos que van más allá incluso del ámbito político, de la infantilización de la sociedad argentina o, digamos, de la infantilización de la sociedad en estos tiempos a escala planetaria, ¿no? Es muy propio del niño, ¿no? Echarle la culpa al otro, no hacerse cargo de sus decisiones, de lo que dice, ¿no? Es muy común, ¿no? Hasta entre los propios hermanitos. No, yo no lo dije, lo dijo ella, lo dijo él, ¿no? O lo hizo él, lo hizo él. Descargarse en el otro. Bueno, hay que hacerse cargo, un adulto se hace cargo de lo que dice y de lo que hace. Pero creo que es importante que no aparezcan voces, o si aparecen voces, obviamente, si no estaría limitando el ejercicio de la expresión, ¿no? Que cuando aparece ese tipo de voces, estar alerta, voces que claman por limitar la posibilidad de expresarse. Hay que estar atentos, digo, porque le estamos delegando a una autoridad estatal, a una autoridad judicial como expresión del aparato del Estado, la capacidad de discernir si lo que yo estoy haciendo está bien o está mal, ¿no? O sea, la ética y la moral tienen un límite muy fino, ¿no? Y a mí me asusta un poco esto porque, como te decía al principio, vamos camino a la implementación de la política del pensamiento. Y a veces en forma brutal se manifiesta esto en el humor. Que el humor justamente es una creación humana que permite sublimar aquello que no se puede hacer en la práctica, ¿no? Claro. ¿O no? ¿No estamos de acuerdo con eso? O sea, uno con el humor ejerce tal vez una violencia, pero es una violencia que vaya directamente hacia ese grupo, ¿no? A ver, yo soy descendiente de españoles. De hecho, soy el primer argentino nacido de mi familia en esta tierra. Mis padres eran hijos de españoles. Yo soy de la primera generación de padres argentinos. Me cansé de escuchar chistes de gallegos, que para el caso son tan discriminatorios como los chistes de judíos, o los chistes de la etnia que sea o de la colectividad que sea. Yo no nunca vi por parte del centro gallego, del centro lucense, no sé, de algún colectivo de inmigrantes españoles quejarse a través de establecer algún tipo de juicio, ¿no? O llevarlo a la justicia. Y me parece que eso se procesaba. Y a veces el gallego hacía un chiste de italiano, ¿no? O un chiste de judío. Eso era muy típico en los barrios, ¿no? Donde convivían todas las etnias, las nacionalidades, las culturas. Nos estamos convirtiendo en una sociedad extremadamente sensible y estamos cayendo en las garras de la manipulación de esa sensibilidad por parte de quienes quieren distraernos también. ¿Cuánto tiempo llevó, Guillermo, esto de Rinaldi en los medios? Días. Sí. ¿No es cierto? Días. Aparte, estamos más horas algunos están más eso. sensibilizados por lo que dijo fulano que por lo que hizo. Exacto. Estamos en la oposición, el conglomerado que Juntos por el Cambio está Martín Lustó y su gente que impulsaron la destitución o la expulsión de la lista de Franco Rinaldi. Martín Lustó fue colaborador, ministro de CFK y autor de la 125. Y insisto, se preocupa por un mal monólogo sobre el judaísmo, sobre el tema que fuera de Franco Rinaldi. Exacto. ¿Cuál es la autoridad moral de Martín Lustó con el pasado que tiene para opinar sobre el pasado de otros y los que lo apoyan? Yo sinceramente, hace unos días me crucé, ahora están obviamente están las campañas electorales en la calle en la ciudad de Buenos Aires, y el fin de semana pasado había más mesas de Lustó que esquinas por donde anduve, y a uno me salió el alma, le dije que sea muy paparulo para militar al autor de la 125 en la ciudad de Buenos Aires, que es lo que le gobernando acá. Ahí sí tengo clara postura anti-Lustó. Este muchacho es claramente parte del problema, al que uno lo hagan creer el John Kennedy de México para el sur. Pero hay que bajarlo un ondazo, que se peine y que se dé cuenta que es un mediocre,
que sus ideas se atrasan y que es claramente parte del problema. Y que con su resolución 125 dejó la Argentina al borde de una guerra civil. Pero bueno, impunemente le han dado lugar casi la preponderante en la que hoy es la principal fuerza opositora, llamativamente, la que también tiene en su seno a Pichetto, que defendió durante todo el gobierno CFK sus fueros, y dentro de Juntos por el Cambio, en el mismo partido, están el que impulsó y redactó la 125 y el que evitó su sanción, Julio Cobos. Todo el mismo partido. Todo, está todo. Como decía el general, somos todos peronistas. Hay socialistas, liberales, comunistas, derecha, de izquierda, pero en el fondo somos todos peronistas. Los radicales parece que le quisieron dar la razón, no somos todos kirchneristas, ¿no? Sí. O no, bueno, kirchneristas y antikirchneristas. Exactamente. Todo esto, después lo vamos a profundizar un poco más a lo largo del programa, ¿no? Pero alguna vez hemos dicho aquí, lo hemos dicho en otros programas, en otras radios amigas, en otros ciclos, todavía nosotros no salimos de la crisis del 2001. Mi tesis es esa, digamos, todavía estamos viviendo las consecuencias negativas de la crisis del 2001. En lo económico, si analizamos finamente, vamos a encontrar que hay una continuidad. Y en lo político, estos dos partidos que nos gobiernan alternativamente, que van conformando alianzas con otros, pero básicamente es el PRO y el kirchnerismo, que son surgidos de la crisis del 2001, de la descomposición política. Y de esa descomposición política, esa descomposición social, de donde vienen los movimientos sociales, que es una herencia del 2001 también, de la crisis del 2001, sí. Estamos en este escenario. ¿Sí? Nadie se atrevió a meter la mano en lo que yo llamo el régimen del 83. El régimen del 83. Hay una forma de hacer política, una forma de plantearse los problemas económicos, una forma de relacionarse con lo institucional, una forma de organizar las propias fuerzas hacia adentro. Digo con esto, no hay prácticamente elecciones internas, Los partidos son meras franquicias que se ponen a disposición del mejor postor, ¿verdad? Pero una auténtica democracia interna no existe. Y todo eso es producto de la descomposición del 2001, del régimen, la última etapa del régimen del 83, ¿no? Que ha acumulado todo esto. Se sigue cartoneando la política. El 2001 lo dejó los cartoneros, ¿no? Y se sigue cartoneando la política. En algunos municipios de Buenos Aires los cargos, las intendencias se heredan. Sí. Y a ver, insisto, no hablamos del peronismo. Hoy en día en San Isidro, primero gobernó Melchor Pose, si no me equivoco, hasta su muerte o hasta que se retiró y lo heredó. Sí. En los 60, Pose ya fue Pose, claro. El padre de Melchor, sí, el abuelo de la chica que va a ser intendente, ahora supongo, ya fue intendente. Eso no sabía. Y después siguió durante el 83. Melchor, Gustavo, y ahora la hija, que fue concejal, y ahora Gustavo impulsa a su hija. Exactamente. Que me olvidé de traer el material, lo voy a traer el viernes que viene. Yo pago, tú pagas, y ellos gastan 2022 municipios. Informé lo que cobra de suelo, gasto de representación y antigüedad. Lleva tanto tiempo como intendente Gustavo Pose que cobra más por antigüedad que es en sueldo, que es bastante abultado. Yo me pregunto, ¿no? Yo lo subí otra vez en las redes. Sé que tengo que ir a un tema musical, pero ya que sacaste el tema, ¿no? Bien, la cuestión esta de Pose, que también es, no solamente se limita a Pose, hay muchos intendentes con las mismas características, no solo del peronismo. Cuando aparece un Gildo Infran, ¿no? Con esa figura quijotesca, pues, ni siquiera vale la pena compararlo con Quijote, porque el Quijote es de una estatura moral y estética superior, ¿no? Pero digo, esa bizarrada de todas las bizarradas que hace Gildo Infran, ¿no? Que se perpetúa en el poder, que va por la 8ª elección. Digo, cuando es un negro peronista, la gente, los blancos de ojos claros, se alarman, ¿no? Ahora, eso mismo pasa no en Formosa, no solamente en Formosa, acá
a Sí, 10 minutos de la General Paz. Y entonces, ¿por qué? El doble rasero, la doble bala, la doble moral. ¿Por qué si condenan a Gildo Frank, que está muy bien, está bien, hay que condenarlo? ¿Por qué no aparecen informes similares, ¿no? Acerca de los pozos? Que ahora porque es prolijo. Bueno, no sé, habría que ver, habría que investigar, ¿no? La prolijidad. Digo, no, yo no estoy acusando a nadie, pero digo, me parece que si perpetuarse en el poder sirve para generar negocios y abre sospechas de corrupción, sí, es para cualquiera, ¿o no? No, está claro que hay una doble vara. Incluso, ya que yo toqué el tema San Isidro y en esto nos explayamos, lo profundizamos. Al margen de haberse convertido en una dinastía familiar San Isidro, tiene muchas prácticas infranistas. En San Isidro es perseguida y de muy mala manera la oposición. Hace años que yo tengo noticias de que, por ejemplo, vecinos que prestan su frente a que el partido vecinal, creo que es Convocar San Isidro, ponga su publicidad, sus afiches, son después perseguidos y atacados por gente de Gustavo Posse. Claro. No es que se eternizan en el poder o limpiamente siguen ganando elecciones y reelecciones, tienen prácticas también totalitarias para con la oposición. Bueno, nosotros decimos esto, pero si los Posse nos quieren mandar un cheque para financiar este programa y sponsorearnos, en el ejercicio de esta libertad de expresión podemos cambiar todo lo que dijimos, ¿no? Pero por supuesto. Obviamente. Dicho esto antes de... Porque hablando de estas cosas, ¿no? Usted preparó muy buena música, Super Trump. No sé si es alguna alusión a las trampas que se hacen en la política, sí, pero... Super Rosca sería. Super Rosca, ¿no? Ahí lo tenemos a nuestro operador, a Fernando, que no lo nombramos a Fernando. Tomarnos un breve descanso. Gracias, sí, Fernando Fabili, por la operación. Antes de ir al auspicio y a la música, quiero decir, con respecto a lo que dijo Gabriel de la línea editorial, digamos, yo tengo esta postura editorial, si no le gusta, tengo otra. Sí, como el periodismo argentino, escuchamos ofertas. Sí, en definitiva. Horacio, querés mandar el sobre, acá, bueno, mandá WhatsApp y te damos la dirección, acepto Mercado Pago. No, tranquilo, Horacio, ¿sabés de quién hablo, Horacio? No sé. Tengo ganas de escuchar a Supertramp, vamos. Bueno, ese Mauricio sabemos cuál es, bueno, Horacio sabemos cuál es, y Martín sabemos cuál es. ¿Vamos? Antes de ir al auspicio sí. y a la música, les contamos que pasada la editorial, mi informe va a ser sobre distintos grupos o tipos de concejales exitosos que hay en la Argentina, de todo y por todos lados. Una nota de Gabriel a Roberto Magliano, filósofo político y ensayista. Y también la columna, si te quedó, por supuesto, de Gabriel Fernández Casalla, reflexiones de un hombre cualunque. Y hoy, como ya adelantó el amigo Gabriel, nos acompaña la música de Supertramp. Gabriel, ¿tenemos efemérides? Tenemos unas efemérides, sí, como preámbulo a tu informe. Vamos a separar a lo largo del programa, tenemos varias, incluso algunas musicales, pero como es muy evidente, ¿no? Hoy un 14 de julio de 1789, la historia del occidente del que hablábamos al comienzo del programa tomaba otro rumbo, porque hoy, un 14 de julio, en París era el día de la toma de la Bastilla, como el comienzo de la Revolución Francesa, simbólico, ¿no? De un proceso que venía de antes y se prolongó en el tiempo. Es una toma simbólica porque había muy poca gente detenida en la Bastilla. También hoy es el aniversario del nacimiento de un gran director de cine, de Ingmar Bergman. Sin Ingmar Bergman seguramente no hubiese existido un Woody Allen, por ejemplo. Fresas salvajes, La Fuente, Como un espejo. Es el ganador de 2 Oscars a la mejor película extranjera. Es muy curioso eso, muy pocas veces se dio. Creo que fue la única ocasión en que se dio. Y desde aquí, desde Hora Liberada, recomendamos especialmente una película fantástica que se llama El Séptimo Sello, famosa por el fotograma donde la muerte juega con el protagonista al ajedrez, donde se prolonga, ¿no? La entrega vital de ese personaje
a las manos de la muerte. Y un día como hoy, el 14 de julio de 1929, nacía un gran actor argentino, seguramente para vos, Guillermo, va a ser un grato recuerdo, Julio de Gracia. Julio de Gracia, un actor que muy versátil, hizo comedia, humor, el mojarrita de los superagentes, ¿no? Un buen comediante, mojarrita. ¿Eh? Mojarrita. Y también papeles destacados, dramáticos, en clásicos del cine argentino, por ejemplo, La parte de León, Tiempo de revancha, Plata dulce, grandes películas policiales, políticas, muy de cine de época. Plata dulce, por ejemplo, ¿quién se puede olvidar de Plata dulce, ¿no? Y una fundamental en su filmografía, tanto de Gracia como de todos los actores y las actrices que participaron en esa película, que es Esperando la carroza. Esperando la carroza. Hermano de Alfonso de Gracia, Julio de Gracia, que tiene una vida bastante tormentosa, ¿no? Se suicidó en 1989, ¿no? Que en paz descanse. Y estamos en tiempos para los que son futboleros, de Copa de Oro en la CONCACAF. Y el 14 de julio de 1969 se produjo un acontecimiento notable, donde la política y el fútbol se entremezclaron de una manera virulenta como jamás había ocurrido, llegando al extremo de declararse una guerra entre El Salvador y Honduras por consecuencia del fútbol. En realidad también había procesos sociales y políticos previos, ¿no?, que fueron generando el caldo de cultivo, pero ese día un partido de fútbol entre Honduras y El Salvador por las eliminatorias rumbo a México 1970, el Mundial de 1970, donde Argentina quedó afuera del Mundial. Entonces los sucesos que se dieron en ese partido, el enfrentamiento que hubo, fue como el detonante de esa guerra que duró 4 días y con un saldo de muchos miles de muertos. Algunos dicen que entre 3.000 y 6.000 muertos, ¿no?, en esa guerra. Esa luctuosa guerra en el marco de algo que debía ser todo lo contrario, ¿no?, una fiesta del deporte, la guerra de fútbol entre Honduras y El Salvador. Después tenemos más efemérides y algunas musicales vinculadas con acontecimientos que nos deparan algo de buena música aquí en La Hora Liberada. Pero estamos ansiosos de conocer tu informe. Vamos a los informes. Yo antes quiero agradecer al amigo Raúl Olivera Rendo, contador público y gran amigo, que se suma desde hoy como auspiciante de Hora Liberada. Esperemos que otros amigos profesionales y empresarios se vayan sumando y puedan apoyar para que también podamos mejorar y podamos aumentar la difusión, entre otras cosas, de estos informes y bueno, de las opiniones que brindamos acá y de los invitados que iremos trayendo. A mí se me ocurrió clasificar los concejales que fui descubriendo en territorio argentino, que había preparado para un space que iba a ser en Twitter y lamentablemente se frustró, pero está en suspenso, en estos días sale. Y primero tengo los concejales de los consejos deliberantes con 24 integrantes en la provincia de Buenos Aires. Son unos cuantos municipios, ¿no? Matanza, Berazategui, 3 de febrero, Perdomo, Mar del Plata, San Isidro. Y brevemente tenemos los más caros, que están, General Pueyrredón, cuestan en este año 1.500 millones los 24 concejales. Pilar y San Isidro, 1.200 millones. Insisto, estos son todos de 24 concejales. La Matanza, que se la critica tanto, a veces con razón, pero a veces como que se la estigmatiza, ¿no? 1.000 millones. Un municipio con arriba de 1 millón de habitantes. A ver, también que en la gobernación de María Eugenia Vidal se puso un límite del gasto de un consejo deliberante en el 2% de lo que es el presupuesto del municipio en cuestión. Pero, bueno, Matanza, 1.000 millones, que también en relación a su población tiene un presupuesto bajo, comparado con otros lugares. El costo
Bueno, perdón, los consejos deliberantes más baratos, por así llamarlos, estamos hablando de esto de 1.500 a 1.200, 3 de febrero 480 millones 500, la tercera parte de lo que es General Pueyrredón. Florencio Varela 300 millones, la quinta parte de lo que es General Pueyrredón y la cuarta parte de lo que es Pilar y San Isidro. Eso es perdóname que te interrumpa, es lo que cuesta... Presupuesto anual de los 24 concejales. Del gasto de los concejales. Claro. No estamos hablando de gastos de funcionamiento del Consejo Deliberante, ¿o sí? Todo. El Consejo Deliberante. El Consejo, incluidos los concejales. Cuesta esta cifra. Bien. Verástegui, unos 180, casi 300 millones. Morón, 430 millones. Y como digo, con la misma cantidad y no mucha mayor población. Mar del Plata 1.500, Pilar y San Isidro 1.200. Si vamos a ejemplos de costos individuales, en Pilar cada concejal cuesta 4.200.000 pesos por mes. En Morón 1,5 millones. Mucha la diferencia. Sí. En San Isidro también arriba de 4 millones. En Quilmes 2.600.000. Eso es para cada uno de los 24. Por mes cada concejal. Exactamente. Por más que cobren, supongamos, 700.000, bueno, están costando 2.600.000 en Quilmes. Que ya es una barbaridad, 700.000 es un disparate, ¿no? Para lo que son los salarios en Argentina. Escobar, 2.400.000, Ferrecho Varela, 1 millón. Hay que decir que barato que Varela hizo. Como digo, si en otros lugares de Buenos Aires, cada concejal cuesta arriba de 4 millones de pesos por mes. Y vamos a compararlos con otras localidades del interior y muchas con menor población. ¿Por ejemplo? En este caso que me llamó la atención, yo lo bauticé los concejales bomberos. ¿Bomberos? Vamos a Santa Fe, A ver. Sunchales. Una hermosa ciudad. Yo fui hace unos años a una exposición por mi trabajo profesional desde entonces. Con Caláctea, unos 25.000 habitantes. Su Consejo Deliberante cuesta 85 millones este año. No es una gran suma, pero son 25.000 habitantes y 6 concejales. 1.200.000 pesos por mes cada uno cuestan. Obviamente, como son muchos menos que en estos municipios que hablamos de Buenos Aires, 1.200.000 pesos cada uno, más que lo de Florencio Varela, que debe tener 10 o 15 veces la población de Sunchales. Exacto. Y miremos cómo cobran los 6 concejales de Sunchales. Por eso algunos les llamé los concejales bomberos. Por suerte, tengo que decir que la municipalidad de Sunchales, si no transparente, es bastante transparente en la información que brinda. Eso es importante también. Uno pueda tratar estos temas porque los municipios o el gobierno en cuestión informan. Como dieta cobran un poquito más de 180.000 pesos. Como gastos de representación, no sé para qué, lo mismo. Lo voy a decir justo para que figura en la web de ellos, 183.913,91 centavos. Cobran cada uno de los 6 como dieta y otro tanto como gastos de representación. Pero después figura un adicional por dedicación exclusiva, otra vez, casi 184.000 pesos, que lo cobran 3 de los 6 concejales. Yo digo, ¿qué hacen? ¿Duermen en el consejo para cobrar semejante suma por dedicación exclusiva en un pueblo de 25.000 habitantes? Dice, a ver, la cancha de Atlanta les queda grande, la de Ferro, para tener una idea. Y la tercera, en menos de la tercera parte, la cancha de River. La población, de toda la población de Sunchales. Y estos cuestan esta plata. A ver, después tienen diferentes descuentos. Entonces, neto cobran 3 concejales unos 300.000 pesos. Otros 2, unos 450.000 pesos. Y uno, el restante, cobra aproximadamente 415.000 pesos por mes. Concejales bomberos de Sunchales con nada más, nada menos que 25.000 habitantes. ¿Viste cuando hablamos del gasto político, los ministerios, el Congreso? Bueno, Sunchales es claramente un ejemplo
de lo que no debe ser. Y yo diría que, por lo que conozco, Santa Fe, desde su legislatura y sus consejos deliberantes de las grandes a las pequeñas ciudades, es un ejemplo de lo que no debería ser y que hasta ahora nadie cambia. Veremos quién viene ahora, que viene Lozada o Máximo Puyaro. Puyaro, sí. El cuestionado Puyaro. O bueno, algún candidato de... Parece que uno de hecho va a ser el gobernador en breve en Santa Fe. Si alguno va a cambiar esto, tanto en los municipios como en la legislatura provincial, que es la segunda más cara de Argentina, después de la de Tucumán y arriba de la de la ciudad de Buenos Aires, que por suerte no gobierna el peronismo. Y bueno, tengo otros datos locos de concejales del centro de Argentina, del norte. No sé si tenés algún otro tema o seguimos. No, ¿querés que vayamos a un tema musical y volvemos y hacemos la segunda parte del informe? Volvemos que nos ayude Supertramp. Dale, escuchamos un poco de Supertramp. Un respiro musical y nosotros. Está bueno eso. Bueno, regresamos después de escuchar muy buena música. Hoy nos acompaña Supertramp, qué gran banda, todo el rock sinfónico, qué maravillosa música. Y antes de seguir con la segunda parte del informe que va a completar sobre los concejales, el gasto de los concejales en distintos municipios, el amigo Guillermo, vamos a completar una actividad que le propusimos a nuestros oyentes, a nuestros seguidores en las redes, hace unos días atrás, antes de esta interrupción que hubo en el devenir de este programa aquí en Nueva Fuerza, la radio en la que estamos trabajando. Le preguntábamos a nuestros oyentes ¿a cuál político no le comprarías un auto usado? ¿A cuál político no le comprarías un auto usado? Y en este pequeño receso que tuvimos de nuestra salida al aire, los oyentes siguieron contestando, respondiendo en nuestras redes. Y entonces les queremos dar algunos resultados de esa consigna. ¿A cuál político no le comprarías un auto usado? Bueno, por ejemplo, Javier, desde Gualeguaychú, Entre Ríos, nos dice contundentemente, a Massa. Marcelo, de Bernal, dice, más del 80% de los políticos tienen autos de alta gama, Audi, Toyota, no sé qué es DS, no lo decodifico, podríamos decir nosotros Mercedes-Benz, ¿no? Autos de alta gama, relativamente nuevos, con lo cual podría comprar un auto a un político, obvio, revisando bien los papeles. Además, hay que tener en cuenta que las esposas también usan autos de alta gama, de manera que también lo contemplaría. O sea que, irónicamente... Esposas, hijos, testaferros. Sí. El Martín, desde Ciudad de Buenos Aires, nos respondía que no me daría el presupuesto, porque seguro son Audis o BMW, pero de tener dinero, a ninguno. No confiaría en ninguno de esos políticos que le vendieran un auto usado. Alejandro, de Barrio Norte, dice a ninguno, contundente. Y Pablo, de Quilmes, a Massa. Después siguen algunas respuestas más, las vamos a tratar de dar en el transcurso del programa, pero quiero aclarar que esto fue días antes, o casi contemporáneo, a la unción como candidato de ahora Unión por la Patria de Sergio Massa. O sea que había ya cierta inclinación a reconocer a Massa como un vendedor de autos poco confiable. Sí, casi volviendo por unos minutos a la editorial, hay una sobrevaloración en parte del oficialismo, creo que en parte de la oposición, en este caso como adversario, y en buena parte del periodismo, algunos por pauta y otros por, opinión que no comparto, no voy a andar juzgando tampoco. A veces se juzga mucho cuando uno piensa distinto de alguien, ¿no? Enseguida se desconfía o la pauta o lo que fuera. No, simplemente una opinión que no compartimos. Pero el tema de Massa, algunos en el oficialismo erróneamente lo ven como que era el encabezador de una fórmula de unidad que pudiera salvar al peronismo o este supuesto gobierno o gobierno de una catástrofe electoral hacia la cual se está encaminando. Y resulta que ayer leí en Clarín que los intendentes del Gran Buenos Aires
ya le están soltando la mano y están empezando, al ver que no levanta la intención de voto de masa más allá del 20%, están empezando a pensar en sus distritos promover el corte de boleta. Y todavía falta un mes para las PASO. Sí, sí. No que se vienen ya las elecciones. Y ya, insisto, el aparato de peronista de Gran Buenos Aires está empezando a soltar la mano y bueno, no quiero saber lo que va a ser el peronismo después de la derrota que va a sufrir, lo que van a hacer con Máximo, Cristina y toda esta gente. Recuerdo las vías de comunicación, me podrían mandar WhatsApp al 11 5922 9119, hacerme saber tu inquietud, tu problema, lo que vos quieras que te informemos, acá estamos dispuestos. Twitter, @Guillo Lanfran OK. Instagram, @Guillo Lanfran. Perfil de Facebook, Guillo Lanfran. Vamos al caso Córdoba. Y ahora van a ver la locura que es el gasto político a nivel concejales todavía con mayor claridad. Córdoba tiene una legislatura con 70 integrantes. La ciudad de Buenos Aires con 60. Y ahora comparamos, también aprovecho para comparar con la ciudad de Buenos Aires. La legislatura cordobesa gasta 6.900 millones este año, 70 tipos. La ciudad de Buenos Aires, 28.000. 4 veces más cara la legislatura porteña que la cordobesa. Y tiene 60 legisladores contra 70 de Córdoba. Encima menos. Lo cual, bueno, siempre te hace reflexionar el tema que haya menos no es que van a ser más baratos y que sea unicameral tampoco es más barato. Puede ser pocos o menos que otros y pueden ser unicameral y a veces terminan siendo más caras que otros lugares siendo bicamerales. Bueno, vuelvo. Legislatura de Córdoba, casi 7.000 millones, son 70 integrantes, cada uno cuesta 8 millones de pesos por mes. Cada legislador provincial cordobés cuesta 8 millones de pesos por mes. Vamos a la capital de Córdoba. El Consejo Deliberante tiene un presupuesto este año de 4.700 millones, casi 5.000, y dijimos que la provincia 7.000. Ya empezamos a ver la exageración de este número. Todo un número, ¿no? Claro. Córdoba, a ver, comparado con la ciudad de Buenos Aires, es un chiste, pero recién dijimos que en la provincia de Buenos Aires los consejos deliberantes más caros están arriba de 1.000 millones, 1.200, 1.500. El de Córdoba, 4.700, con 31 concejales. Cada uno cuesta 12.600.000 pesos por mes. Si redondeamos que cada concejal de la ciudad de Córdoba cuesta 12 millones por mes, cada legislador provincial cuesta 8. Una vez y media, cada concejal de la capital provincial. Parte de la locura del gasto político que nos entiende que no solo se da en Córdoba, se da en unas cuantas provincias. Recién les dije Santa Fe. Bueno, Santa Fe, como les conté, es la segunda legislatura más cara del país. Esto viene de la época de Hermes Wiener. Wiener es gobernador socialista. Entonces, ¿qué pasa? Necesitaba determinadas leyes. La legislatura bicameral de Santa Fe era dominada en ese entonces, creo que ahora también, por el peronismo. Entonces, ¿no? viene el famoso reparto de la casta. La cantidad de gastos, prebendas, privilegios, para que después le voten las leyes que él necesitaba. Y después, obviamente, Miner se fue, pero la locura del gasto en la legislatura santafesina quedó y sigue quedando. Insisto, ¿cambiará con el próximo gobernador? Yo tengo mis dudas. Santa Fe, Cámara de Senadores, presupuesto 10.500 millones. Cámara de Diputados, 15.000. Estamos hablando de casi 26.000 millones contra, por ejemplo, 7.000 de Córdoba y 28.000 de la ciudad de Buenos Aires. Así que ya Buenos Aires tiene más presupuesto siendo unicameral que Buenos Aires, digo capital,
más presupuesto que la legislatura de Santa Fe, con 19 senadores, cada senador provincial santafesino cuesta 46 millones de pesos por mes. De la ciudad de Buenos Aires cuestan 40. Y cada diputado santafesino, que son 50, cuesta 25 millones. Tampoco entiendo mucho esto, porque cuando son bicamerales, incluso en el Congreso de la Nación, se lleva más dinero como presupuesto y son mucho más caros los senadores que los diputados, sean insisto provinciales como nacionales. Ahora en Santa Fe podemos mencionar la ciudad de Santa Fe y la ciudad de Rosario. Senadores 46 millones por mes, diputados 25 millones por mes. La ciudad de Santa Fe, el Consejo Deliberante le cuesta a los santafesinos 1.900 millones este año. Son 17 concejales, cada uno cuesta 9 millones de pesos por mes. Otra vez, qué diferencia con los bonaerenses, ¿no? Y en Rosario, el consejo cuesta 3.500, casi el doble de lo que cuesta en Santa Fe. Son 28 concejales contra 17 de Santa Fe y 10.4 millones de pesos por mes cuesta cada concejal rosarigacino. Tema que no veo, no escucho en los medios, lo que cuestan por acá y por allá los concejales. A veces con razón se ataca el Estado Nacional, que gasta mucho y mal, y uno ve que concejales de una ciudades pequeñas, de cientos de miles de habitantes o de menos, proporcionalmente cuestan mucho más caro que los senadores y diputados nacionales. ¿Alguna vez, también en otro ciclo de este programa, o de un programa donde hablábamos de estos temas que tenía otro título, comparamos esto que vos trajiste, estos datos que vos venís trabajando desde hace muchos años, con la experiencia de consejos deliberantes o asamblea municipal, el nombre que tenga el poder legislativo a nivel local, en distintos países? Y uno se sorprende porque el lugar de referencia, los países de referencia son los países nórdicos, ¿no? Que tienen sistemas democráticos, donde la transparencia, el ojo sobre el gasto público, ¿no? Sobre lo que hacen sus representantes, ¿no? Con los dineros públicos, está muy afinado. Pero bueno, también habíamos puesto ahí, lo prometo traerlo para la próxima, no tengo los datos acá, pero habíamos puesto experiencias habíamos comentado experiencias de países, por ejemplo, como Colombia. Yo lo conocí de primera mano directamente, en la experiencia colombiana de los consejos deliberantes. Muchos consejos deliberantes en Colombia, por no decir la mayoría, no tienen salarios, no tienen honorarios, no cobran los concejales. Es un trabajo, un servicio público. Tienen unos pequeños viáticos, razonables, ¿no? Porque tienen que movilizarse, ¿no? Pero no tienen punto de comparación con los gastos de los municipios, de los consejos deliberantes de los municipios argentinos. Y también tienen una etapa de funcionamiento mucho más acotada en el año. Ellos trabajan en el consejo deliberante 3 o 4 meses, con lo cual también consiguientemente se reducen los gastos, ¿no? Y estamos hablando de Colombia, no estamos hablando de Alemania. Claro, sí, o de los países nórdicos, como decía hace un instante. No, hay cosas, no. Sí. El tema de los consejos deliberantes yo no lo termino de entender. No lo nombré porque no era mucho, pero la ordenanza fija para los concejales en la ciudad de Córdoba un sueldo que aproximado neto de 600.000 pesos. Eso y vos fíjate, para el intendente... ¿El sueldo? No es el gasto, no, el sueldo. Dieta, claro, no es lo que... Es la dieta, perdón, así se llama, dieta. Que aparte, bueno, a ver, buena tu mención. Cobran 600.000, pero cuestan 12 millones. 20 veces. 600.000 por 20 da 12 millones. O sea, si hay, redondeemos, 31 concejales, hay 30 concejales, los cordobeses pagan 600. 600 pagan. Un teatro lleno.
Así como las dietas no se entiende que cobren 600.000 pesos un concejal de la ciudad de Córdoba, cuestan eso multiplicado por 20. Claro. Y fíjate esto, en la misma ordenanza figura como el sueldo neto del intendente 570.000 pesos. Neto. A ver, que el intendente sí está día a día gestionando al gobierno local. Sí, sí, sí. Concejal, que eso encima son 31 y no tiene que estar siempre en eso, cobra más caro que el intendente. Fijado por la ordenanza local. Sí, 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 sí. Insólito por no decir otra cosa, ¿no? Una falta de respeto a lo que llamamos normalmente los contribuyentes. Pero bueno, para cerrar esto lo que sería costos de concejales en la zona centro de Argentina, tenemos datos de Mendoza, donde el Consejo Deliberante cuesta, fíjate esto, parece que uno dijera, pero de verdad, yo tomé bien este dato, lo revisé 2 o 3 veces, porque no podía creer. Capital de Mendoza, Consejo Deliberante, 250 millones. menos que el de Florencio Varela, por ejemplo. Son 12 concejales y cada uno 1.700.000 pesos por mes. Una cifra importante, pero si no lo voy a repetir, si comparamos con lo que son los distritos que recién visité, es bastante baja. Y hay 7 empleados por concejal en el Consejo Deliberante de la ciudad de Mendoza, que insisto, cuestan entre los 12 250 millones durante todo el año. Una cifra, digamos, bastante razonable dentro de lo que es la locura argentina, y hablamos de una ciudad capital, no de uno de los pueblos de la provincia. Sí, el tema de los que no se habla, temas de los que no se construye una agenda rumbo a estos momentos electorales, ¿no? El otro día me puse a anotar, tengo una libretita al lado del televisor, pegada a la radio, para ver cuando surgen ciertos temas estratégicos, en las discusiones entre políticos, o cuando los periodistas consultan las entrevistas a políticos, y aún entre las críticas que se hacen entre los políticos a sí mismos, ¿no? Los debates que se generan, las chicanas. Voy a anotar, cuando aparece incluso hasta alguna palabra, aunque no sea algo de fondo, analizado, ¿no? Ahí la tengo, la agenda, vacía todavía, no la inauguré, porque no hay ningún tema de fondo que tenga que ver con cuestiones estratégicas de la nación argentina. No hay. Bueno, me dirás, el Estado, por ejemplo. ¿Qué ha sucedido? ¿Qué se ha modificado? ¿Qué estructuras se han modificado del aparato estatal argentino en los últimos 40 años? ¿Qué transformaciones profundas? Y eso está para bien y para mal, ¿no? ¿Qué ha sucedido? Pero esto va más allá de las privatizaciones, estatizaciones, porque eso es un cambio en la gestión de quien gestiona el patrimonio, ¿no? Que es importante también eso, ¿no? Sí. Yo me refiero a la estructura. Nunca se puede tocar la estructura provincial. Esta estructura de provincias que venimos heredando desde hace décadas, ¿es correcta? ¿Es funcional a los intereses de la nación argentina? O sea, hay que regionalizar, tal vez. Pero nadie se plantea esos debates de fondo. ¿Cómo se construye un nuevo Estado? Bueno, justamente a través de ese tipo de reformas, ¿no? Donde, el gasto justamente tiene que ver con dotar una nueva burocracia, en el buen sentido, la palabra burocracia en el buen sentido, ¿no? Y adaptarla a esas circunstancias. El mundo cambia, pero en nuestro país parece que es como si fuera, o como se suele mencionar, los tiempos de la Edad Media, ¿no? Que pasaban 1000 años y nada cambiaba y todo era poco dinámico, ¿no? Entonces, ¿para qué son estas elecciones? Las PASO y las generales de octubre, ¿no? ¿Para qué? ¿Qué estamos debatiendo? ¿Qué hay de trascendente? ¿No? Y acá hay un rol de la ciudadanía también, porque nosotros no exigimos como ciudadanos que nos hablen de otras cosas. Yo no coincido con ese diagnóstico de que los políticos están alejados de la realidad de la gente.
al contrario, está muy cercano a la realidad de la gente, muy cercano, está muy cercano, porque la gente, todos nosotros, no le exigimos que hablen de otras cosas. Entonces nos entretienen con paparruchadas, con peleitas infantiles, ¿no? Entonces, nosotros como ciudadanos estamos a la altura de las circunstancias. Los políticos no salen, ya lo dijimos alguna vez, no los tiran en helicóptero una vez por año y riegan la patria. Llueven políticos. Llueven políticos. Como ciudadanos, no estamos exigiendo algo diferente, entonces nos representan cabalmente. Nos representan cabalmente. No pateemos la pelota para el lado de los políticos. Obviamente, hay impresentables en la política, lo sabemos, digo, pero hay una responsabilidad de los ciudadanos. Si querés, de términos más tradicionales, una responsabilidad del pueblo argentino. El pueblo argentino se ha vuelto muy, como dicen los españoles, pasota. Pasota. No, está bien, está dedicado a sobrevivir, pero también cuando logra sobrevivir de una manera un poco más holgada, tampoco exige algo diferente. Muchos argentinos defienden más su líder que sus derechos. Y después terminamos como terminamos. Yo a veces discutía y muchas veces me callo. Bueno, hasta que Macri se retiró, muchos decían, mi líder es Macri. Y yo, bueno, eso lo digo en general, pero sin caer en macrismo o antimacrismo. Yo tengo líder, yo puedo votar, puedo haber votado a Milei, puedo votar a Pérez, puedo votar a Permorfo, puedo votar a fulano, Mengano, puedo votar. No soy mileísta, pertista, nada. Mi líder no es nadie, mi líder es Juan Bautista Alberdi, por decir un ejemplo, Roca, Belgrano, pero de los que están acá, ninguno es mi líder, porque si vos decís mi líder es Guillermo, entonces ¿qué pasa? El que lo critica a Guillermo me toca a mi líder, no lo puedo criticar, lo puteo, salto, ¿no? No, me agarra, viste, el electro, el shock, el electroshock, no, ¿cómo vas a quitar a Guillermo que es mi líder? Claro. No, para nada. El líder, no debe haber líder, porque no debe haber ninguno inmaculado. Después vemos quién le gusta más, menos, esto, pero si no es fulano tu líder, ahí lo puedes analizar con frialdad y decirte, estas medidas no me gustan, estas medidas no. Si fulano es tu líder, no acepta ninguna crítica, ningún defecto, no. Vos sos K porque criticas a Mauricio, vos sos H, vos sos M porque criticas a Cristina. Y no, te vas a ver otros defectos, ver otras virtudes, capaz que ninguno no ve ningún defecto, ninguna virtud, es otra cosa. Pero no desde mi líder es fulano, sino de tu independencia, de tu postura, sino, para mí este gobierno bien, bueno, está bien, se respeta, pero desde tu postura independiente, no como opinando sobre el líder, como el que vino de Puerta de Hierro. Sí, mira, hablando de ídolos y de líderes, y conectándolo, porque lo interesante cuando hacemos este programa, nosotros nos proponemos ir y venir con los temas, cada tema no es un comportamiento estanco, vamos y volvemos. Ahora quería volver un poco tocando esto del ídolo, los ídolos, el líder, cómo se respeta a los ídolos y a los líderes, ¿no? A quién asignamos roles de líderes, sin saber muy bien si cumple con esas condiciones. Al principio decíamos que, bueno, todo esto, ¿no? Llevaba la doble moral. Juzgamos a unos de una manera y a los propios de otra, ¿no? En estos días, ayer creo, es una nota pequeña, digamos, de color si querés, pero que es reveladora de esta doble moral. Todos sabemos que Maradona, en algún momento, en el pico de su esplendor como jugador de fútbol, cuando empezaba a hacer algunos dineros, le compró una casa a los padres en Devoto. Y él se mudó muy cerquita, el famoso se mudó en la Habana. Ahora va a ser centro de campaña de un candidato. Claro, bueno, entonces Roberto García Moritán, que es candidato de Republicanos Unidos, alquiló ese lugar que estaba abandonado y lo va a constituir en un búnker de campaña y para actuar en la zona, en ese barrio, zona de influencia de Devoto y demás. Bueno, más allá de lo que nosotros pensemos de García Moritán y de su grupo de gente, ¿no? Digamos, esto no tiene que ver
no es ninguna consideración positiva o negativa, digamos. Pero a lo que voy es esto. Ayer en todos los medios kirchneristas, cuando se enteraron de esto, pusieron el grito en el cielo. ¿Cómo puede ser, ¿no?, que alguien que tiene esa ideología adquiera o alquile la propiedad que fue de los padres de Diego? Diego, que estaba tan alejado, que sería, hoy mismo se levantaría y lo insultaría a Moritán por eso, ¿no? Olvidándose que el Diego andaba a los abrazos, por ejemplo, con Menem, ¿no? Entre otros que estuvo a los abrazos, ¿no? Entre tantos otros, digamos, ¿no? Pero ahí volvemos a la doble vara y a la memoria selectiva. No, y cómo se meten con el patrimonio, ese patrimonio de ese ícono de la cultura argentina, ¿no? Los tipos que cortaron en trozo el monumento a Colón, ¿no? ¿Te acordás que lo cortaron en pedazos y lo llevaron? No sé dónde terminaron los restos del monumento a Colón, que estaba detrás de la Casa de Gobierno, ¿no? Y así con una cantidad de acciones, ¿no?, que han vulnerado el patrimonio, o aquellos que le ponen nombre de presidentes difuntos, ¿no?, a cada calle, pasaje, avenida, a todo lo que se quede quieto en algún momento y debe ser digno para ellos de ser homenajeado. Yo sinceramente creo que esto no tiene que ver, ninguna conexión política con las personas que han hecho el alquiler de esa propiedad, digamos, no le estoy haciendo campaña política, ¿no? Pero me parece que alguien que recupera del olvido, del abandono, una propiedad justamente donde vivía un ídolo popular o vivían sus padres, Diego vivía muy cerquita, la casa de los padres, esa gran casa está por José María Cantilo de 4500, en Devoto, pleno Devoto. La están recuperando justamente del olvido, del abandono. Entonces yo me permití, quería saber de qué se trataba, porque nadie se conectó con García Moritán para saber qué iban a hacer, si le iban a tirar abajo, si iban a poner un boliche, ¿no? Qué sé yo. Yo me tomé el trabajo de contactar a Yamil Santoro, que es el jefe de campaña de Moritán, y les pregunté qué es lo que van a hacer ahí y qué intenciones tienen. Entonces tenemos un audio muy breve, unos segundos nada más, donde aclara justamente, ¿no?, qué es lo que van a hacer. Nos responde a la inquietud básica que uno tiene que hacer como periodista, qué es lo que va a suceder ahí, sin partir de prejuicios, ¿no? Lo escuchamos, es muy breve. Nos surgió la posibilidad de alquilarla, lo hicimos con el compromiso de ponerla en valor y de ayudar a posicionarlo como un elemento de interés cultural histórico que le agrega ahí potencial turístico a la zona. Vale destacar que era una casa que tenía como destino probable la demolición y gracias a la iniciativa privada fue rescatada y ahora está en proceso de restauración. Vamos a estar usándolo de base de operaciones, complementando la sede que tenemos en Palermo y demás. Nuestras expectativas para esta elección es, por supuesto, ser la sorpresa, sacar una gran cantidad de votos. Hoy las encuestas nos están dando en torno a los 6 puntos y creciendo, así que apuntamos a superar los 2 dígitos y con eso quedar posicionados para estar en condiciones de colarnos en el balotaje. Así que confiamos en que vamos a hacer la sorpresa de estas elecciones. Bueno, entonces esto era simplemente para ilustrar esta situación, ¿no?, que nos conecta con los temas del principio del programa. ¿Por qué no vamos y preguntamos? ¿Por qué no aclaramos la situación, ¿no? ¿Y por qué no tratamos de jugar con una sola vara todo? Sí, y a veces nos preocupamos por lo accesorio y no por lo importante. En muchos debates. Bueno, te decía, Fernando, si podemos escuchar un poquito más de Supertramp, ¿tenés algo de a mano? ¿Te parece? Hacemos un pequeño requisito y vamos al último tramo ya del programa. Bueno, vamos rumbo a la última media hora del programa, Guillermo. Exactamente. Tu nota con el señor licenciado, eso que es Roberto Magliano, sí, filósofo, político e ensayista. Exactamente. Bueno, con Roberto Magliano, un amigo, vamos a hablar, hablamos mejor dicho, para ser correctos, para
ser fieles a los tiempos, durante esta semana, de un tema que creemos que tiene sumo interés, porque está por detrás de muchas discusiones de política internacional, de geopolítica, que es el rol que tiene, el impacto, las consecuencias que generan los foros económicos mundiales de Davos, el Foro Económico Mundial de Davos, que una vez por año, antes de realizarse y días después, tienen cierta trascendencia, cierta difusión en algunos medios especializados en estos temas, pero después nos olvidamos de ello. Pero va generando agenda, van condicionando las agendas de políticas públicas de los distintos países. Y bueno, una pequeña introducción. Vamos a seguir tratando este tema, porque tiene mucha influencia, incluso hasta a nivel de financiamiento, ¿no? de ciertas campañas, de políticos, a través de ONGs. ¿Qué es el Foro Económico Mundial, que celebra anualmente sus reuniones en Davos, en Suiza, un lugar muy lindo, paradisíaco? Es una ONG que se reúne, como decíamos, anualmente en Davos, Suiza, donde son invitados líderes empresariales de primerísimo nivel, a nivel corporativo, políticos a nivel internacional, periodistas, intelectuales de mucha trascendencia, y se tratan temas que ellos entienden que son relevantes a largo plazo para la humanidad, ¿no? Una agenda de temas estratégicos. Por ejemplo, el cambio climático. Todo lo que suele difundirse en los medios sobre el cambio climático y esas miradas más catastrofistas, negativas, provienen mayormente del Foro Económico Mundial de Davos. Fue fundado en 1971 por un economista, un empresario alemán, que se llama Klaus Schwab. Y en los últimos tiempos fue un gran difusor y un gran partícipe de las ideas y de los eventos del Foro Económico Mundial, el actual rey de Inglaterra, el príncipe Carlos, ahora el actual rey, muy amigo de Klaus Schwab. Y para sintetizar, podemos decir que el Foro Económico Mundial es un espacio de difusión de los intereses globalistas a escala planetaria. Y tienen como fin último, como objetivo, el establecimiento de un gobierno mundial de corporaciones multinacionales, gobiernos de potencias y organizaciones de la sociedad civil. Ese es su ideal, sería de gobierno, de lo que llama la gobernanza mundial, ¿no? En detrimento de la soberanía de las naciones independientes. Y bueno, una de las iniciativas es lo que ellos llaman el Gran Reset, como consecuencia de la epidemia, la pandemia y demás, y una serie de acontecimientos que diagnostican como críticos para la humanidad, hablan desde el Foro Económico Mundial de Gran Reset. Hay un libro de su fundador y líder, Klaus Schwab, que se llama El Gran Reset, un gran reseteo de la economía, de la sociedad, fundamentalmente. Entonces, con Roberto Mariano, este filósofo político, como muy bien lo habías presentado al comienzo, hablamos estos días justamente sobre un aspecto menos reconocido, que es el impacto sociocultural de las políticas del Foro Económico Mundial. Entonces le preguntamos a Roberto Mariano, en primer lugar, bueno, una introducción diciendo que se ha escrito mucho sobre los intereses económicos, corporativos, de los quienes participan en cada edición del Foro Económico Mundial, que pretenden reconfigurar la economía mundial combinando ciertas regulaciones y desregulaciones económicas. Pero queríamos conocer de Roberto Mariano cuál era su opinión respecto a las consecuencias que crean o podrían crear en la vida cultural de los pueblos esas medidas que se toman en el Foro Económico Mundial o que se propugnan desde el Foro Económico Mundial. ¿Cómo afectaría eso los valores ciudadanos, la vida cotidiana de las personas en el mediano y el largo plazo? Entonces, esto nos respondía en este primer audio Roberto Mariano. Para que entendamos lo que yo doy en llamar el modelo de Davos, hay que tomar dos textos en forma de libro que
que llevan por título el primero, La Cuarta Revolución Industrial. Es un libro, documento, llamémosle, cuyo autor es Klaus Schwab, el fundador y director del Foro Económico Mundial, que es del año 2016, que es un poco el resultado de lo que fue la reunión del foro de ese año. Y el otro es el que se conoce como el Gran Reinicio o el Gran Reseteo, que es traducción del inglés, The Great Reset, del 2020, que aparece en medio de la pandemia del COVID-19. Estos dos libros un poco resumen lo que en verdad se propone desde el foro de Davos, o lo que Schwab propone desde el foro de Davos. Davos ha dado varios documentos importantes que habría que estudiarlos con más detenimiento en los últimos años. Importantes me refiero a la temática, ¿no? Más que nada, no sé si al contenido, pero sí a la temática, que resumen un poco cuál es el futuro, en verdad el presente, de hacia dónde va el mundo, lo que yo he llamado el diseño del mundo, o el nuevo diseño del mundo futuro, que ya prácticamente está funcionando. Estos dos documentos, estos dos libros, son de fácil lectura, hechos precisamente para leer en forma corrida, digamos, sin grandes disquisiciones. Creo que juntos están formulando lo que se espera del mundo. Básicamente dos cuestiones que se plantean ahí, ¿no? Creo yo, ¿no? Uno, lo que la cuarta revolución industrial está constituida como la era digital. La era digital entendida como automatización. Y en el segundo libro plantea, bueno, qué va a pasar después, qué pasaría después, o qué va a pasar después de la pandemia, pleno 2020. Pero lo interesante que plantea es que el tema de la pandemia, a los que se asocia de alguna manera con el cambio climático, con el problema del cambio climático, en verdad lo importante es que cómo actuar, cómo va a actuar la economía en caso de que cómo va a actuar la economía post pandemia COVID-19, pero yo lo leería, cómo va a actuar la economía, una economía basada en la alta tecnología de el cuarto modelo, es decir, la tecnología digital automatizada. ¿Cómo va a actuar esta forma de producción global, generalizada, o esta forma de economía, más que de producción, de economía digital, automatizada? ¿Cómo actuaría, o cómo va a actuar, o cómo tiene que actuar en caso de que el mundo deba convivir con pandemias, o deba convivir con proliferación de virus, que está fundamentalmente ocasionado, o aparentemente ocasionado, por cuestiones de la alteración del hábitat, de los hábitats, por decirlo así, naturales de las especies, fruto de la explotación económica. Bueno, nos servía esto como introducción, ¿no? En esta entrevista que hicimos con Roberto Mariano, ensayista, filósofo político. Y bueno, después de esta introducción, le consultábamos a Roberto de qué forma estas élites globalistas y globalizantes conciben un nuevo proyecto antropológico para la humanidad. Porque no se trata solamente de resetear la economía, también tienen una idea acerca de cómo debería ser el ser humano adaptado a esas nuevas circunstancias, a ese nuevo contexto económico, tecnológico, a esa nueva tecnología que viene de la mano de la economía, del reseteo económico. Y esto es lo que nos decía Roberto Mariano.
Lo más interesante de estos dos documentos que yo mencioné anteriormente es que es verdaderamente mi verdadera preocupación. Yo no soy economista y analista político, no lo leo en términos económicos, sino lo leo en términos filosóficos. Y lo leo en términos filosóficos de antropología filosófica. Es decir, ¿qué modelo de hombre es el que se va a necesitar y a requerir para asegurar de alguna manera, llamémosle sostenibilidad, asegurar de alguna manera la adaptación a este modelo? Yo lo puedo definir con un tema filosófico muy importante que es el implante. La técnica como implantación. La técnica como implantación que explicaría, a mi entender, es un término que yo acuño, digamos, propongo acuñar, modificaría o replantearía una interpretación distinta a la que planteó Heidegger en su momento. La técnica como provocación, la técnica como Gestalt y como provocación. Por eso, por eso, hay dos cuestiones fundamentales que uno tiene que aceptar en este momento de lo que puede ir surgiendo un modelo así, el modelo de Davos, es decir, la era digital por un lado y el tema de una pandemia por otro, de otras pandemias o epidemias. Vamos a vivir con los virus, estamos conviviendo ya con los virus de una manera más estrecha y más profunda y, por qué no, más peligrosa de lo que podía ser en otro momento. O tal vez de una manera distinta. Pero es unas preguntas que se hacen en el capítulo, en el subtema El individuo de la cuarta revolución industrial, se plantea lo siguiente, cuando dice, qué pasaría si los, o qué, digamos, qué resultaría si los empresarios en el futuro le impongan a sus empleados el requerimiento de la introducción de un implante en su cuerpo para regular o controlar su salud y que eso sirva de alguna manera para saber cuánto están preparados para afrontar las nuevas realidades económicas o las nuevas reglas de producción, cuánto significaría los gastos de salud, cuánto significarían los gastos de seguro social, y qué pasaría si el empresario exigiera un implante a sus empleados para hacer este monitoreo. Gastos de salud, gastos de seguro, capacidad de producción, nuevas habilidades. Todo lo plantea de esta manera, como yo lo digo. Yo estoy haciendo una ampliación interpretativa. Esto lo dice claramente. Entonces, este es el punto que yo veo acá, ahora, ¿no? Lo de las élites globalistas, bueno, gobiernan el mundo, gobiernan este plan, o esta, cuando digo plan no quiero, no, yo no soy, digamos, trato de no ser, digamos, de creer una conspiración, no soy conspiracionista, pero es un sistema, es un plan, se habla de sistema, es un proyecto económico, político, social, donde evidentemente las empresas tienen un lugar importante y destacado. El empleo del futuro es el empleo que va a proporcionar las empresas, eso lo dicen de alguna manera. ¿No? Las empresas tienen una tarea fundamental en la administración del empleo, ¿no? Así que, ¿cuál es el destino, digamos, que hay que pensar hasta ontológicamente? Lo que yo llamaría el virus y el implante. El virus y el implante. El virus como una forma nueva de pensar
digamos, el campo biológico general, y el implante como una nueva forma de pensar el campo tecnológico. Bien, inquietante, ¿no? Lo que nos plantea Roberto Mariano, esta interpretación de los impactos socioculturales y las transformaciones que va a traer este mundo, este modelo, como llama el modelo de Davos, de imperar totalmente, ¿no?, a largo plazo en la humanidad. Y cerramos esta entrevista con Roberto Mariano, este ensayista político, especialista en filosofía política, con la pregunta, una pregunta obvia que caía de Maduro, por las vinculaciones que tiene justamente el accionar del Foro Económico Mundial de Davos con el documento, un documento de las Naciones Unidas que hoy suele estar en boca de todos, a veces mal interpretado, como es la Agenda 2030. Entonces, para ir cerrando, o en su momento le preguntamos esto para cerrar la entrevista con Roberto, que seguramente lo seguiremos tratando en posteriores programas, con Roberto y con otros especialistas, ¿cuál es la relación que existe entonces entre la Agenda 2030 y los objetivos del Foro Económico Mundial? Bueno, yo creo que entre la Agenda 2030 y el modelo de Davos no hay una gran relación, por no decir ninguna, más allá de lugares comunes o frases comunes o dichos comunes que se usan, pero se usan al uso, digamos. Al uso me refiero generalizado, no que se usan más allá mismo de cualquier foro o cualquier agenda o organismo internacional o lo que sea. La Agenda 2030, que en verdad se formó un año antes por Naciones Unidas, en verdad no dice absolutamente nada, ni propone absolutamente nada, ni es un documento que ni siquiera hay que tratar de analizarlo. Ningún documento de Naciones Unidas de esta naturaleza realmente tiene ningún valor. Eso es para justificar, por decirlo así, el funcionamiento de Naciones Unidas y los honorarios de algunos funcionarios, porque para otra cosa no sirve. Ya hubo una Agenda 2020. Cuando se llega a la Agenda 2020, no solamente no se cumple ningún objetivo de la Agenda 2020, sino que lo único que se cumple es una pandemia, que está pronosticada 10 años antes. O sea, que está 10 años antes de la pandemia 2020, ya se sabía de que la cosa de seguir como estaba en relación a los cambios de hábitat de determinadas especies, el cambio climático, etcétera, podía derivar una pandemia. Se estaba hablando de eso 10 años antes. Esa es la única agenda que se cumplió. Para la Agenda 2030 faltan ¿cuántos? 7 años. Yo creo que en 7 años no se puede cumplir ni la 10ª parte de lo que se cumple. Ahí, combatir la pobreza. ¿A ustedes les parece que se puede combatir la pobreza en 7 años, como se pretende? Imposible. Modificar todo el sistema educativo en 7 años es imposible. Hacer algo por el cambio climático es imposible. En 7 años es imposible. Yo creo que el modelo de Davos plantea otra cosa distinta, absolutamente distinta. Es más interesante el modelo de Davos. Es decir, más allá de las palabras comunes, las frases conocidas y todo eso, si uno lee entre líneas, si uno lee la letra chica, es mucho más interesante. Le va a encontrar el secreto de la cuestión. Y hay un punto que es fundamental, que es, y esto hay que grabárselo, esto hay que analizarlo muy bien porque ya hace años que se viene planteando esto, años, más allá del foro, que es la unificación del mundo físico, del mundo digital y del mundo biológico. Este es otro gran problema ontológico donde todos estas tres esferas, 3 ámbitos, son unificados por una misma ley. Y las leyes que existen, como todos sabemos, son las leyes de la física o las leyes de la biología. Auspicia este espacio de periodismo ciudadano Estudio Olivera Rendo y Asociados, asesores impositivos y tributarios. Teléfonos 4381-1969 y 4381-8017.
todo lo necesario para potenciar tu empresa. Bueno, Guillermo. Se nos pasó un tema importante de estas últimas horas, la inauguración del gasoducto. Porque no fue un gasoducto, fue un gasoducto. Primero no era todo el gasoducto. Segundo, otra vez vino un ataque. Lo que inauguraron ya lo desarmaron. Primero, a ver, le ponen el nombre del líder, del fundador de la asociación ilícita. Para confirmar que son unos esclavos del ladrón más grande de la historia, le ponen el nombre del ladrón más grande de la historia. Tantos nombres que había. Y aparte, para confirmar lo que son, kirchnerismo potenciado y en estado puro, inauguran un gasoducto que no está terminado, lo terminan de inaugurar y desarman lo que acaban de inaugurar. Es decir, al final yo no sé si no hay nada, si hay medio gasoducto, un cuarto, no sé qué hay. No sé si vos tenés idea, de verdad, una información de qué es lo que quedó funcionando. Para mí no hay nada funcionando. No, dicen algunos especialistas que en general fueron poco consultados en estas semanas sobre este tema, pero alguna referencia que tengo de alguien que sabe de estos temas, no quiero exponerlo públicamente porque fue un off the record esto, que faltarían obras todavía dentro de la provincia de Buenos Aires, algo así como una especie de planta impulsora, que no está construida, no está terminada, ¿no? Para que pudiera llegar a los lugares donde se debería consumir ese gas, ¿no? Sí, creo que está exagerada un poco la dimensión, ¿no? del gasoducto y digamos, es parte de todo este circo que decíamos al principio, ¿no? Es tan difícil poder debatir los temas estratégicos, trascendentes, aun cuando se crea cierta condición para discutirlo, ¿no? Digo, hablar de un gasoducto, hablar de la matriz energética argentina es, ¿no?, introducir, pero nunca se puede superar el nivel de la chicana, de la doble moral, como decíamos hoy, de la superficialidad, todo se frivoliza. Eso... Sí, en buena parte de la oposición y en el oficialismo. Yo no le conozco al gobierno nacional un especialista en algún tema. En este tema que para mí el único funcionario competente que yo creo que sirvió de mucho y trabajó mucho para que Argentina no esté más aislada todavía del mundo racional es su embajador en Estados Unidos, Jorge Argüello. Sí, Jorge Argüello es un gran embajador. Sí. Para mí es el único que yo conozca funcionario racional sí. de este gobierno y que incluso uno no le conoce ningún chanchullo, ninguna cosa rara. No, es verdad. Yo diría, hasta lo que sé, un señor embajador. Sí. Extrañamente bien nombrado en la embajada más importante del mundo que tiene Argentina, ¿no? ¿Cuál sería la más importante de los destinos diplomáticos? Estados Unidos y la ONU, y algunas potencias europeas. Brasil también, ¿no? Otra embajada importante, bueno. Claro. Que bueno, en el sentido, yo leí que fue un pésimo gobernador bonaerense, creo que no está mal designado en Brasil. Claro. Por sus contactos con Brasil. El embajador en China, más allá de las consideraciones que podamos hacer de acuerdo a la ideología de cada uno, es un tipo formado en la cultura china, es un conocedor de China, de la política interna, un especialista, es un sinólogo. Y bueno, hasta el punto que algunos incluso chicaneándolo decían que era más el embajador de China que el embajador argentino, ¿no? Pero es un conocedor, digo. Eso después depende de los lineamientos que tiene el Estado Nacional y el gobierno de turno y cómo orienta la acción de la actividad del embajador en cada destino, ¿no? Sí, tenemos algunos embajadores mucho mejores que el propio canciller. Ah, eso sin duda. Eso claramente, ¿no? Sí, no hay mucho que hablar. Que el tema de cancilleres, este gobierno ha hecho una cosa bastante extraña, ¿no? Sí. Desastrosa. Pasó de un ingeniero agrónomo
a un, que no sé, Cafiero, si tiene alguna profesión o no, pero Creo que es politólogo, ¿no? Algo así. me parece que claramente... Y ex librero, tenía una librería en está San más por Isidro. apellido que Sí. por su formación profesional. Sí, pero está años luz de su abuelo, ¿eh? Está años luz de su abuelo. Cafiero era un tipo muy formado, muy culto, realmente no... hubo una degradación ahí en el perfil profesional familiar, ¿no? El abuelo Cafiero era el más formado de los Cafieros. Sí, sin lugar a dudas. Sí, Yo sí, creo sí. que ninguno de los que vinieron después le Sí. llegan a su formación, no hablo si comparto no sus ideas, sino Sí. su No, formación. Mario Cafiero no era, estaba creo que a la altura. La autobiografía, las memorias de Cafiero es un libro muy recomendable para los que interesa la política en Argentina. Es muy interesante, muy interesante el libro. Es un libro que escribió sobre los últimos años de su vida, ¿no? Llamativamente desaparecieron Mario y Juan Pablo Cafiero. Porque Mario falleció. Ah, perdón, no sabía. Sí, Mario falleció, sí. Mario se había ido más a la izquierda. Sí, pero un Pino tipo Solá. honesto, un tipo honesto, intelectualmente honesto, digamos. Ajá. Sí, falleció hace unos años, creo que días atrás se conmemoró un aniversario de su fallecimiento. Sí. Bueno, mala mía, ¿no? Informado de lo sucedido con Mario Cafiero. Ya estamos. Vamos terminando ya este ¿Me dejás cerrar con una efeméride musical? Dale, Que puede ser cerramos este frío para ir viernes cerrando. porteño. Claro. Bueno, hoy es un gusto personal. A mí me gusta mucho la canción francesa, Georges Brassens, Jacques Brel. Y hoy se cumple un nuevo aniversario de la muerte de un gran cantante francés, tal vez no tan conocido como Brassens o como Jacques Brel. La primera particularidad es que había tenido una muy buena formación en filosofía y fue un militante anarquista, tipo consecuente con sus ideas. Me refiero a Leo Ferré. Y entonces nos vamos a ir por ahí, si creo que Alejandro lo tiene por ahí a mano ese tema, un clásico, justamente el anarquista. A modo de despedida, ¿no? Nos estamos yendo entonces, hasta la próxima. Lo dejo al mando de este barco que se despide, capitán. Nos despedimos hasta el próximo viernes 21 de julio, ya un mes de este crudo invierno por ahora. Chau.